Bueno, el día de hoy vamos a empezar a hablar de lo que vimos en el libro de genética y demás. Entonces, tenemos que recordar que todos los seres vivos que conocemos hasta el momento están hechos de células. Recordemos también que no todas las células son igual a la célula animal y la célula vegetal. O sea, tenemos unas células que tienen un núcleo definido, en este caso está un ejemplo de célula animal, a estas se les llama células eucariotas. ¿Listo? Eucariota. Uy, me quedó muy grueso. Eucariota. Que las células eucariotas son las que tienen un núcleo definido. Los otros tipos de células son las células procariotas, que no tienen núcleo. En esta categoría, ¿quiénes entran? Entran las arqueas, que es un reino de la naturaleza, y las bacterias. ¿Vale? Entonces hagamos un recorderis rápido de los organelos de la célula para identificar más o menos cuáles son sus funciones y demás. Entonces, tenemos el núcleo, que el núcleo simplemente es como el centro de control. ¿Listo? Entonces, control. Acá está el ADN, ¿listo? En forma de algo que se llama cromosomas, que ya veremos qué es. ¿Qué más tenemos? Tenemos entonces la membrana, que la membrana celular va a ser como la piel de la célula. Esta permite que haya interacciones célula-célula, célula-membrana extracelular, y poco a poco de esta manera se vayan formando los órganos. Bueno, primero los tejidos y después los órganos y demás. ¿Qué más tenemos? Tenemos el aparato de Golgi, entonces pongamos acá que esto es como piel. Acá la membrana celular, cabe aclarar que es la puerta, por decir, la puerta por donde pasan los diferentes sustratos o moléculas que pueden tanto entrar como salir de la célula, y también es donde se pegan algunos tipos de moléculas que pueden hacer que la célula active o desactive una función. ¿Qué más tenemos? Tenemos el aparato de Golgi, ¿sí? Que el aparato de Golgi lo que hace es marcar con azúcar. ¿Qué marca con azúcar? Entonces, marcar proteínas. Cuando nuestra célula hace proteínas, entonces estas proteínas no tienen todas las marcas, o sea, no saben para dónde van. El aparato de Golgi lo que se va a encargar es de simplemente marcar estas proteínas con azúcares en lugares definidos, permitiendo de esta manera, o sea, decirle, entre comillas, decirle a esta proteína en qué parte de la célula o, o de un tejido va a ir. ¿Listo? Tenemos también los lisosomas, cuya función va a ser destruir. Los lisosomas, como su nombre lo dicen, su función es lisar. Rompen proteínas para de esta manera poder reciclar esos aminoácidos, pero también cuando tenemos, por ejemplo, ciertas infecciones virales o bacterianas y logramos enfrentarlas, el lisosoma lo que va a hacer es destruir estas proteínas, ¿vale? Bueno, ¿qué más tenemos acá importante? Tenemos los ribosomas, que hacen la síntesis de proteínas. ¿Listo? Esto lo veremos en un proceso más adelante, cuando ya veamos un poquito más a profundidad, que el proceso se llama traducción. Listo. Y por último, es importante, tenemos también la mitocondria, que es el único organelo, aparte del núcleo, que también tiene ADN. ¿Listo? El ADN mitocondrial. Pero su función es simplemente crear energía por medio de una molécula que se llama ATP, y lo hace por algo que se llama el ciclo de Krebs. Listo. Entonces, ya sabemos que en nuestra célula, en el núcleo, está ubicado el ADN. Entonces, el ADN en sí es el código, está escrito en 4 letras, 4 ladrillos, por decirlo así, que son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Ahora, estos a su vez, cabe aclarar que todos los seres vivos
están compuestos en su mayoría por los siguientes átomos, ¿sí? O sea, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Entonces, entre estas cuatro moléculas vamos a ver que se encuentran esos átomos. Ahora, la adenina, la citosina y la guanina van a formar el ADN y esto va a dar como resultado una gran molécula. De hecho, si sacamos todo el ADN de una célula, tendríamos una extensión aproximadamente de 2 metros, ¿vale? La cosa es que, así como por ejemplo cuando compramos el hilo que viene súper enrollado en un carriel, el ADN se súper enrolla por medio de algo que se llama histonas. Entonces, las histonas van a ser unas proteínas que se van a pegar al ADN. Supongamos que esto es una histona. Y la histona tiene como función simplemente permitir enrollar esto. O sea, lo enrolla y lo enrolla sobre ella, haciendo que se empaque en la forma de algo que conocemos como cromosomas. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Listo? Y los cromosomas son esta estructura en X que vemos acá. Entonces, ¿qué es un cromosoma? Es simplemente ADN súper enrollado. Ahora, los cromosomas van a tener ciertas partes, entre ellas están las cromátides, que son este bracito y este otro bracito se conoce como cromátides. Tenemos los brazos P, que son la parte de arriba, y los brazos Q, que son la parte de abajo. Tenemos un centrómero, que pues como su nombre lo dice, es la parte del centro. Y entre lo más importante que tenemos en el cromosoma está esto, que en español se llama telómero. Los telómeros son las proteínas que tienen la capacidad de reparar el ADN. ¿Listo? De hecho, cuando nos vamos haciendo viejos, poco a poco, los telómeros dejan de funcionar. Entonces, envejecer en la naturaleza es simplemente dejar de reparar nuestro ADN. En el caso, por ejemplo, hay células que son inmortales que las conocemos como cáncer. ¿Listo? En las células cancerígenas, los telómeros no dejan de reparar el ADN. Esto permite que las células cancerígenas pues sean prácticamente inmortales. De hecho, hay unas células muy famosas para los que quieran buscar que se llaman células ELA, que se usan en los laboratorios para hacer ciertas pruebas y son usadas más o menos, no recuerdo la fecha puntual, si es de 1950 o 1954. Y aún hoy en día se sigue multiplicando y son células que se usan para hacer pruebas específicas en el laboratorio. Ahora, como habíamos dicho anteriormente, el código genético pues está escrito en esas cuatro letras, esas cuatro moléculas, la adenina, la guanina, la citosina. ¿Listo? Ellas entre sí logran formar enlaces. Entonces, acá en este gráfico podemos ver, por ejemplo, cómo es. Entonces, ¿qué compone al ADN en sí? Tenemos un azúcar, que es esta molécula que está acá. ¿Listo? Ese azúcar se va a llamar ribosa. ¿Listo? También es conocido como una pentosa. ¿Por qué? Porque tiene 5 carbonos. Entonces, miren, acá los tenemos enumerados. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Entonces, se llama una pentosa, la ribosa. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos un fosfato. ¿Listo? Un fosfato es una molécula que tiene fósforo y 4 oxígenos. Fosfato. ¿Listo? Tiene fósforo y 4 oxígenos. Y el fosfato, como podemos ver, siempre está pegado al carbono 5 de la ribosa. Ahora, en el carbono 1 vamos a tener la base púrica o pirimidínica. ¿Listo? Entonces, ¿qué bases púricas tenemos y qué bases pirimidínicas? Entonces tenemos la adenina, que es esta. Entonces vemos que tiene nitrógeno. Ahora, yo sé que no han visto orgánica, pero cada uno de estos puntos de quiebre son un carbono. Entonces me explico. Acá hay un carbono, acá hay otro carbono, acá hay otro carbono, acá hay otro carbono y acá hay otro carbono, ¿vale? Tenemos nitrógeno y demás. La citosina, la timina y la guanina. Entonces, eh, tanto la adenina como la guanina son conocidas como bases púricas y la citosina y la timina son conocidas como bases pirimidínicas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa forma que tienen, vemos que esta tiene como dos anillitos y esta tiene uno y un anillito,
son las formas que en química se le llama. Entonces, a esto se le llama una purina, y a esto se le llama una pirimina y una pirimina. Ahora, mm, el ADN está organizado de algo que se llama el extremo 3' al extremo 5'. ¿Qué se refiere a esto? Entonces, el extremo 5' significa que es donde tenemos el último fosfato pegado al carbono 5. Por otro lado, el extremo 3' es donde tenemos un hidroxilo, un OH, ¿sí? Que está pegado al carbono 3 de la ribosa. ¿Listo? Entonces, esta es la manera en que se organiza el ADN. El ADN tiene la capacidad de ser complementario. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una banda de ADN que es A, C, T, G, ella se va a complementar con otra banda de ADN de manera inversa. Entonces, si vemos que acá está de 5 a 3 y acá está de 5 a 3 de manera inversa. Entonces, ¿qué significa? Que las adeninas siempre se van a unir por medio de dos enlaces a la timina. ¿Listo? Y las guaninas siempre se van a unir por medio de tres enlaces a la citosina. Estos enlaces son enlaces débiles y son conocidos como enlaces de puente de hidrógeno. ¿Listo? Si se dan cuenta, estos puentes de hidrógeno se dan normalmente entre hidrógeno y oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. ¿Listo? También se pueden dar con otras moléculas, pero específicamente las moléculas orgánicas o las moléculas biológicas se va a dar entre ellos. Entonces, vemos que acá este hidrógeno tiene una raya punteada con el oxígeno, significa que tiene un enlace débil o un puente de hidrógeno con el oxígeno de la timina. ¿Qué significa esto? Entonces, si vemos acá una secuencia, entonces tenemos una banda de ADN de 5 a 3' y la otra inversa. Entonces, donde hay una timina, en la otra banda de ADN va a haber una adenina, donde hay una citosina, hay una guanina y así sucesivamente. Vemos entonces que el ADN está escrito en un código de 4 letras, ¿listo? Y nuestra célula lo que tiene, como sabemos entonces, el ADN son todas las órdenes que dan como resultado un ser vivo. Ahora la cosa es cómo hace nuestra célula para revelar, digamos que los secretos que esconde ese ADN. Nuestra célula lo que va a hacer es un proceso de transcripción, que lo veremos próximamente, pero pues simplemente lo veremos de manera más profunda próximamente, pero pues si lo ponemos de manera sencilla es pasar de ADN a ARN. ¿Listo? Ahora, hay que tener en cuenta que la razón por la cual se forma la hélice, ¿sí? Así como la vemos, es porque siempre van a haber dos bandas de ADN. Listo. ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre el ADN y el ARN? Primero que todo, como vimos anteriormente, el ADN está hecho por dos bandas, ¿sí? Como vimos anteriormente, complementarias, pero el ARN solo es una sola banda de información. ¿Listo? ¿Qué diferencias hay también? Que en el ARN todas las timinas van a ser cambiadas por una molécula llamada uracilo. De esta manera, uracilo, uracilo. De esta manera, nuestra célula puede identificar que esa banda de ARN es diferente. Bueno, ¿qué cositas así para contar del ADN? En el ADN es la manera en que todos los seres vivos guardan la información genética. Efectivamente, en la naturaleza, algunos virus pueden ser virus de ADN. Van a usar una enzima que se llama retrotranscriptasa para transformar ese ADN en ARN. Más adelante, mucho más adelante, vamos a ver cómo funcionan los virus. Ahora, en el caso del ARN, normalmente, digo normalmente solo una banda, porque en algunos virus el ARN va a ser de doble banda o de doble, ¿qué? De doble, sí, de doble banda. Entonces, por ejemplo, van a ver, por ejemplo, si leen alguna vez sobre esto, van a ver que puede aparecer un símbolo como este, ARNSS y RNADS. Por sus siglas en inglés, entonces eso significa single strain y esto significa double strain. ¿Qué significa en español? Cadena sencilla, cadena doble. ¿Listo? Por si alguna vez llegan a leer
Entonces van a ver que algunos virus son de cadena sencilla y otros van a ser de cadena doble. Ahora, el ARN también tiene la capacidad no de formar una hélice, ¿sí? Porque no tiene que lo complemente, pero sí puede formar otras estructuras de plegamiento, ¿sí? O sea, de enrolle, por decirlo así. Entonces vemos acá unos ejemplos que pueden darse entre las guaninas y las citosinas, igual que en el ADN, se pueden dar enlaces químicos que permitan que se enrolle esa cadena de ARN. ¿Listo? Y entre las adeninas y los uracilos igual. Esto permite que el ARN tenga diferentes estructuras, aparte de la lineal. Ahora, el ARN es una molécula muy, muy especial porque no solo existe un tipo de ARN, ¿listo? Hay muchos tipos, acá voy a nombrar algunos. Está el RNA mensajero o ARN mensajero, que pena, siempre me confundo entre las siglas en inglés y en español. ARN mensajero, que es el que veremos que participa en el proceso de transcripción. También vamos a tener algo que se llama el ARN de transferencia, que participa en el proceso de traducción. ¿Qué otros podemos tener? También podemos tener algo que se llama el ARN ribosomal, que compone al ribosoma. ¿Qué otros también podemos tener? Porque es que hay muchos, muchos tipos. O sea, al ser una molécula tan pequeña, digo, tan sencilla, que no se complementa con otro, esto permite que forme ciertas estructuras diferentes que va a tener diferentes funciones. En cambio, el ADN simplemente es como una biblioteca de datos. En el caso del ARN, es como el mensaje de esa biblioteca que puede tomar muchas, muchas formas. ¿Qué más tenemos? Tenemos los ARN interferencia, que hay un spoiler, es la razón por la cual todas nuestras células tienen la misma información genética, pero pues se diferencian entre ellas, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos las ribosimas, que son ARNs muy primordiales, muy antiguos, que pueden cumplir la función que cumpliría una proteína en seres más evolucionados, pero pues hay ARNs que pueden cumplir esa función, o sea, tiene una función enzimática. Después veremos qué son las enzimas, ¿vale? Listo. Y también tenemos algo que se llaman los piRNA, entre otras muchas clases. Acá solo les nombro algunas. Entonces vemos que el ARN es una molécula muy especial que tiene diferentes funciones dependiendo de cómo se pliegue. ¿Listo? Ahora, posterior a lo que vimos anteriormente, que es que la estructura del ARN, entonces recordemos que para pasar de ADN a ARN, vamos a tener el proceso llamado transcripción. Ahora, después de pasar a ARN mensajero, que es el que se forma en el proceso de transcripción, vamos a ir al órgano llamado ribosoma. ¿Listo? Y vamos a tener un proceso llamado traducción. Entonces, como su nombre lo dice, la traducción es un proceso en el cual vamos a cambiar un código a otro código. ¿Listo? Ya profundizaremos en próximos videos y en próximas guías cómo se da exactamente este proceso de traducción. Pero simplemente, pues, para adelantarnos un poco, es cambiar un código de ADN que ya dijimos que es ACTG. ¿Listo? Ese lo vamos a cambiar a ARN, que sería la complementaria, después explico por qué, pero este se transformaría a ARN mensajero y quedaría como UGAC, ¿listo? Por ejemplo, y ese posterior al proceso de traducción se transformaría en un aminoácido. Aminoácido. Listo. Entonces vemos que acá son solo 4 tipos de letras, por decirlo así, para el código, pero en el caso de los aminoácidos pasa que son 20. ¿Listo? Entonces, podemos ver que
podemos ver que las moléculas del ADN son sencillas, son esta molécula, la ribosa, el fosfato y la adenina, la guanina, la citosina, el uracilo y demás. En el caso de, de las proteínas, pues están compuestas por estas moléculas, ¿listo? Que son conocidas como los aminoácidos, son 20. Ahora, cabe aclarar que no se sabe por qué, pero la mayoría de las proteínas de los mamíferos comienza por este aminoácido. Entonces, cuando veamos traducción, vamos a ver que ese código del RNA mensajero y del ADN se va a leer cada 3 letras. Y todos estos aminoácidos, pues son moléculas que podemos, algunos los recibimos por la dieta y otros los creamos a partir de la dieta. Me explico. Todos los animales, recordemos en biología básica, que pertenecemos a algo que se llama los heterótrofos, ¿listo? Que son los seres vivos que consumen sus biomoléculas de otros seres vivos. O sea, nosotros comemos carnes, comemos vegetales, azúcares y demás. De hecho, las moléculas, las biomoléculas que componen los seres vivos principalmente son los lípidos, que son conocidos como la grasa, las proteínas, que son las más funcionales, los carbohidratos, las vitaminas y también podemos tener los electrolitos. ¿Listo? Entonces, estas son las moléculas que pueden componer a un ser vivo, pero todos los seres heterótrofos necesitamos adquirir esas moléculas de otros seres vivos, ya como dije anteriormente, entonces de las plantas que nos comemos, de los animales que nos comemos y demás, y ahí podemos obtener todos estos aminoácidos. Las proteínas son de las moléculas más funcionales que tenemos en nuestro cuerpo, ya que pueden cumplir bastantes y diferentes funciones. Entonces, como vimos anteriormente, el ADN es simplemente una biblioteca donde tenemos los genes que cada gen va a dar como resultado una proteína. El ARN ya tiene más funciones, puede ser ARN mensajero, puede ser los tipos de ARN que dije. Pero en el caso de las proteínas, lo podemos dividir, digamos que en 2 categorías muy grandes, que sería, momento, por acá, las proteínas, las podemos dividir en 2 categorías muy grandes. Entonces tenemos las estructurales y tenemos las catalíticas. ¿Listo? Las proteínas estructurales son todas aquellas que, por ejemplo, hacen el pelo, las uñas y demás. Entonces, un ejemplo de esto, la piel también, por ejemplo. Son grandes ejemplos. En el caso del pelo, tenemos algo que es muy famoso, que lo hemos visto en televisión, que es la queratina. La queratina. Y en el caso de la piel, vamos a tener, por ejemplo, el colágeno. Obviamente no hay un solo tipo de colágeno porque la piel es una estructura bastante compleja, pero el colágeno, pues digamos que es la molécula que más la compone. Entonces las proteínas estructurales, como su nombre lo dice, son simplemente aquellas que dan estructura a un cuerpo, ¿sí? Sea el hueso, sea la piel y demás, el pelo también. Ahora, las proteínas catalíticas son también conocidas como enzimas. ¿Qué es una proteína catalítica? ¿Sí? Digo, una molécula catalítica. Son aquellas que hacen que una reacción química se dé más rápido. O sea, aceleran reacciones químicas. Entonces voy a ponerlo acá. Aceleran reacciones químicas. ¿Listo? A esto se le llaman las enzimas. Son de las moléculas más importantes que hay porque son la razón por la cual nosotros podemos transformar todas nuestras moléculas en energía, en estructura y demás. Son, por decirlo así, los trabajadores de nuestras células. Son los que hacen que cuando nosotros nos comamos, no sé, por ejemplo, un jugo que tiene azúcar, cojamos el azúcar y lo transformamos en una molécula que se llama ATP, que es la gasolina de los seres vivos, por decirlo así de alguna manera, permitiendo que tengamos la energía necesaria para vivir. ¿Listo? También son las enzimas, son aquellas moléculas que pueden ensamblar el ADN, el ARN y demás. Entonces, esa es la importancia de las proteínas.
Ahora, en cuanto a la estructura de las proteínas, vemos que están los 20 aminoácidos. Entonces, esto lo vemos, por decirlo así, el otro año, pero pues de una vez lo digo acá. Los aminoácidos se llaman aminoácidos porque tienen este NH2, que a eso se le llama una amina, y tienen esto de acá, que viéndolo, digamos que con lupa, sería un carbono con un oxígeno y un OH, que a esto se le llama un ácido carboxílico. Entonces, como los aminoácidos tienen tanto esto como esto, se les llama aminoácidos, ¿vale? Entonces, de estos 20 bloques, lo que vamos a hacer es cuando hagamos el proceso de traducción, que lo veremos después a profundidad, obtendremos una banda, ¿sí? Como un collar de perlas, como el collar de perlas de March. Entonces, esta banda no tiene ninguna interacción entre ella misma al principio, ¿vale? A eso se le va a llamar la estructura primaria. La estructura primaria de una proteína va a ser simplemente la secuencia de aminoácidos. En la estructura secundaria se van a empezar a formar unas estructuras específicas dentro de la proteína. Entonces ella se va a empezar a enrollar, a enroscar en sí misma. Y esto se da debido a varias interacciones que son, por ejemplo, los puentes de hidrógeno y otro tipo de interacciones que se llaman interacciones de Van der Waals. ¿Listo? Entonces, eso permite que se formen unas estructuras que son denominadas como las hélices alfa y las hojas beta. Después de esto, debido a dónde esté la proteína, ¿sí? Se va a plegar de una manera diferente, dando como resultado la estructura terciaria. La estructura terciaria va a depender del medio también. Entonces, por ejemplo, si hay agua, si hay lípidos cerca de la proteína, ella puede cambiar. Entonces, a esto se le llaman interacciones hidrofóbicas, hidrofóbicas o interacciones hidrofílicas. La puse al contrario, qué pena. Si por ejemplo, si hay mucha agua, se van a dar las interacciones hidrofílicas, ¿sí? Que son las interacciones, por decirlo así, que les gusta el agua. Entonces son moléculas que se van a pegar, partes de la proteína que se van a pegar con respecto al agua. Y en el caso de los lípidos van a ser las hidrofóbicas. Entonces vemos que la proteína pasa de una estructura lineal a irse enrollando y enrollando, enrollando. Este tipo de plegamiento o enrolle hace que una proteína tenga una función específica, ¿sí? Si es estructural, pues va a permitir que tenga una estructura específica en la piel y demás. Si es una proteína catalítica, va a permitir que cumpla su función. En el caso de las enzimas o proteínas catalíticas, ellas van a tener algo que se llama un centro activo, ¿sí? No está en el centro, se le llama así, porque en el centro activo o centro catalítico también se le puede llamar, es donde una molécula va a entrar. Entonces, por ejemplo, tenemos, no sé, esta moleculita va a entrar al centro activo, ¿sí? Y va a salir siendo otra molécula. Entonces, pongámosle, no sé, triangulito. Entonces, el centro activo de las enzimas es donde se da la transformación, la catálisis. Se acelera la reacción química. Ahora, ¿qué pasa si una proteína no se pliega bien? Si una proteína no se pliega bien, no va a cumplir bien su función. Entonces, por ejemplo, en el caso de las enzimas, hay algunas enfermedades metabólicas que tal vez veamos después cuando veamos mutaciones, que hace que la enzima no se pueda plegar y no cumple su función al 100%, puede cumplirla a la mitad, y esto genera que el ser vivo, en el caso por ejemplo de los humanos, no pueda cumplir una función completamente. Entonces, cuando veamos mutaciones, les hablaré de ello. Por último, tenemos las estructuras cuaternarias de las proteínas, que las estructuras cuaternarias es cuando tomamos más de una proteína y empezamos a pegarlas entre ellas, por decirlo así. Esto crea algo que se llaman los complejos proteicos, que hay muchos complejos proteicos en nuestro cuerpo que una sola proteína no puede cumplir una función, pero la reunión de ellas cumple esa función.
A eso se le llama la estructura cuaternaria. Y listo. Esto es todo lo que veríamos esta semana por estructuras de las biomoléculas.